Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Segundo domingo de Pascua. El evangelio que se nos regala es Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31, que por brevedad te invito a que tú lo leas en tu propia Sagrada Escritura. Comencemos contextualizando el texto. Después de que María Magdalena ha reconocido al Señor resucitado y ha vivido su encuentro con Él, Juan 20, 11 a 18, en la mañana del domingo, primer día de la semana, los discípulos reconocen a Jesús resucitado y viven su encuentro comunitario con Él. El texto se cierra con la llamada primera conclusión del Evangelio según San Juan, contenida en los versículos 30 y 31. Como elementos literarios, los invito a notar que el campo semántico del creer está constituido por 7 elementos. El verbo creer, en griego pisteuo, se halla 5 veces. Y a estos hay que sumar los adjetivos no creyente y creyente que se hallan en el versículo 27. También los invito a notar la presencia significativa del verbo ver, en griego orao, que se halla en la narración 6 veces. Notar también el saludo del Señor resucitado, paz a vosotros, que se halla idéntico en 3 ocasiones. Por último, notar las 2 bonitas confesiones de fe que encontramos en el texto. Para nuestra meditación personal, los invito a concentrar la mirada del corazón en 2 preguntas. Primera, ¿a quién encuentra? La identidad del encontrado se expresa sublimemente mediante los títulos que se le dan en las 2 confesiones de fe que se hallan en el texto. La primera es la confesión de Tomás, quien en presencia del Señor resucitado confiesa diciendo: «Oh Kyrios mu, kai ho theos mu», Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. La segunda confesión la encontramos en cambio en el versículo 31, donde Cristo es llamado el ho Christos hoios tuteu, es decir, el Cristo, el Hijo de Dios. Tomás reconoce el señorío divino, la divinidad señorial de Jesús resucitado. Tomás mira su carne glorificada y reconoce su divinidad gloriosa. La divinidad, velada por la carne humana asumida, se muestra ahora como humanidad glorificada. La humanidad martirizada que colgó de la cruz es ahora una humanidad glorificada. Humanidad radiante, irradiación luminosa, luminosidad gloriosa, gloria divina, divinidad majestuosa, es lo que contempla Tomás mirando y admirando al Señor resucitado. Hay que notar los adjetivos posesivos: Señor mío y Dios mío. Tomás acoge al Señor resucitado como Señor del corazón de su vida y de la vida de su corazón. Dios mío. Acoge al resucitado como alma de su vida y vida de su alma. Para Tomás, Jesús resucitado no es algo, lo es todo. Su vida ha encontrado un absoluto, el absoluto excelente, la excelencia absoluta. Señor mío y Dios mío, es la confesión de fe de quienes han pasado de la condición de no creyentes a la condición de creyentes, siguiendo la exhortación de Jesús en el versículo 27. Megino apistos al apistos, no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío es la confesión de fe de los felices, de aquellos que son dignos de la última bienaventuranza que se lee en el Evangelio según San Juan, Juan 20, 29. Bienaventurados los que creen sin haber visto.
La fe no aleja de la felicidad, sino que acerca. Los creyentes son felices y los felices creen. El verbo creer, que como decíamos se halla en 5 ocasiones como un pentateuco bendito que nos recuerda que Dios se revela, libera y salva gracias a la fe. El concepto de creer, como dicho, se halla 7 veces, número de la perfección total y la totalidad perfecta, porque la fe perfecciona, hace felices, da plenitud a la vida. Para hablar del ver a Cristo resucitado, el evangelista usa en este paso siempre el verbo griego orao y no otros como blepo o teoreo, porque el verbo orao implica la fe, indica el ver del creyente, y Cristo resucitado no puede ser visto sino por la fe, ya que Él es Dios y a Dios lo ve sobre todo la fe. Segunda pregunta para nuestra reflexión: ¿cuándo y dónde encuentran al Señor resucitado? Lo encuentran ¿cuándo? El primer día de la semana, es decir, el domingo, que es el día de la nueva creación. Si en la primera creación Dios, en el día sexto, creó al humano soplando sobre él para que viviera, según dice Génesis 2:7, en la nueva creación Dios recrea la humanidad soplando sobre ella el Espíritu Santo. Juan 20:23. ¿Cuándo sucede esto? En el día primero, es decir, en el domingo. Dios pues recrea la humanidad donándole, soplando la gracia del Espíritu Santo. María Magdalena encuentra al Jesús resucitado de madrugada, cuando la luz vence a la oscuridad, porque Cristo resucitado lleva a cabo la nueva creación. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, los judíos criticaban a Jesús porque no respetaba el sábado, es decir, el séptimo día. Y Jesús replica: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Los judíos querían matarlo porque no respetaba el séptimo día y porque se hacía igual a Dios. Juan 5:18. Pues bien, el crucificado resucitado descansa ya en el día primero. Él murió proclamando que había terminado su obra, su trabajo, su quehacer, cuando exclamó en la cruz: todo está cumplido. Juan 19:30. Y porque descansa, ya en el día primero nos descansa a todos, donándonos su paz. En efecto, por 3 veces saluda diciendo: paz a vosotros. El encuentro, ¿cuándo se da? Se da el primer día de la semana, es decir, el domingo. Los primeros cristianos entendieron muy bien esto inmediatamente. En efecto, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, miembro por tanto de las comunidades del discípulo amado, escribió hacia el año 107 una carta a la comunidad de Magnesia, donde afirma: los que estaban en las prácticas viejas se han vuelto a la nueva esperanza y no observan ya el sábado, sino que viven según el domingo, en el cual surgió nuestra vida. El encuentro con el resucitado, que descansa y nos descansa, que está en paz, es la paz y da la paz, se lleva a cabo por tanto el domingo, primer día de la semana. Como escribió San Gregorio Magno, padre de la Iglesia, nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En efecto, Tomás encuentra al resucitado no el lunes, martes, miércoles, sucesivamente, sino 8 días después, según dice Juan 20:26. Es decir, el domingo siguiente, el primer día de la semana, que justamente fue llamado Kyriake Gemera, es decir, Día del Señor, como se lee en Apocalipsis 1:10. Día del Señor, que es el significado de nuestra palabra domingo. ¿Dónde encuentran al Señor resucitado?
en la celebración de la comunidad. Tomás no vivió su encuentro con el resucitado el día de la resurrección, porque dice el versículo 24, «Uc en metautón», no estaba con ellos, no estaba con la comunidad. Al domingo siguiente vive su encuentro con el resucitado, porque dice el versículo 26, Tomás metautón, estaba con ellos. Estos dos versículos 24 y 26 expresan dos estilos de vida distintos y contrapuestos. Celebrar con la comunidad cada domingo y vivir el encuentro con el Señor resucitado, o ausentarse de la celebración de la comunidad los domingos y perderse el encuentro con el Señor resucitado. Recuerda, tú no vas a misa los domingos a tu parroquia para hacer algo, sino a encontrar a alguien, a Jesús resucitado. De lo contrario, como suele decirse, quien no va a misa por Jesús termina abandonándola por los demás. ¿Encontró María a su hijo resucitado? Impensable que no. Las escrituras no lo afirman, pero seguramente la madre, modelo del discipulado, encontró a su hijo donde lo encuentran los discípulos, en la celebración del domingo cristiano. María la Virgen, Madre del Resucitado, nos ayude a encontrarlo participando amorosamente en la Santa Misa Dominical. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.